maestro de Quintanar del Rey durante 13 años, pues conociste el pueblo, también fuiste fundador de la revista Quinterías. Y la primera pregunta, ¿qué recuerdas de Quintanar cuando llegaste? ¿Cómo lo recuerdas, tu recuerdo personal? Pues la llegada era un poco influenciada por la opinión de la gente que te decía, Quintanar, allí tienen muy mala fama, no sé qué, porque sí, la verdad es que en los alrededores tienen una fama así de pendencieros y de tal, pero todo claro, hay mucha gente, porque habrá ahora a lo mejor 7.000 y pico o más, 8.000 habitantes, entonces donde hay mucha gente buena, mucha gente buena y gente también. Pero yo he estado ahí 13 años sin ningún problema y con la gente, vamos, tenía amigos allí del pueblo y sigo teniéndolos. Y luego nos juntamos un grupo bastante bueno de maestros más o menos de la misma edad, que llegamos el mismo año, un año sucesivos, y que fueron con los que formamos la Asociación Cultural Almendro, se llama. Y con esa conseguimos la Casa de Cultura, entonces no había nada, y ya empezamos a hacer actividades. Teníamos varios grupos, un grupo de coros y danzas, que ya desapareció. Una coral, que también ya desapareció, la llevaba el cura, Gonzalo. Teníamos también un grupo de teatro, tenemos 4 o 5 años haciendo una obra por año. Y otro que aún existe es un grupo de sevillanas, que se llama Reina Sofía. Teníamos todos los grupos dentro de la asociación. Y nada, hacíamos actividades, hacíamos una semana cultural en abril, para San Marcos, el patrón del pueblo, y hacíamos una semana completa de actividades de todo tipo. Y las organizábamos nosotros, pagaba el ayuntamiento, claro, pero las organizábamos nosotros. Pues estuvimos de los 13 años que estoy ahí, pues 8 o 10 estuvimos organizando esas cosas. Y la revista fue una cosa más de las que empezamos haciendo una en el colegio, a nivel de colegio, y ya pensamos, pues esto a lo mejor a la gente le puede interesar y tal. Y así empezamos, hicimos un número 0, que lo regalamos a todo el mundo, con pocas páginas, 10 o 12 páginas, y a partir de ahí fuimos haciendo nosotros. Eso empezó en el año 83. Y estaría hasta el 93. Yo me fui de ahí en el 91, estaría un año o 2 más. Quedándonos ahí que en la revista Quinterías, que surge en el 83, dura una década, ¿no? ¿Qué temáticas y cuántos números? Pues hacemos 4 números al año, uno al trimestre. Normalmente sacábamos uno para marzo o abril, luego otro en junio, luego otro para las fiestas, agosto o septiembre, y luego ya otro para fin de año, según vinieran las... Entonces, durante ese trimestre íbamos recopilando noticias. Yo también entonces era corresponsal del Día de Cuenca. Entonces, todas las cosas que yo mandaba para el Día de Cuenca, pues las iba guardando luego para el periódico. Y luego estaba otros 2 compañeros que se dedicaban a hacer fotos. Y pues eso, cuando se iban revelando, pues ya veíamos, esta puede servir para esta noticia, esta. Y ya montándolas. Y las secciones, pues había unas secciones fijas, había una sección editorial que la hacía yo, luego estaba eso de historia de Quintanar, que lo hacía un compañero que era profesor de historia, y luego había colaboraciones de gente del pueblo, de profesores, de maestros, incluso de gente del pueblo que escribía poesía y se lo publicábamos todo. Eso la gente lo atraía mucho. Luego tuvo un señor mayor que había escrito una historia del fútbol quintanareño y lo sacamos en 5 o 6 revistas en un cuadernillo central, sobre fotos, con historia de todo eso. Eso también atrajo mucho a la gente. Luego teníamos secciones culturales de lo que hacía la asociación, o las actuaciones que había en el pueblo entonces, que entonces no eran muchas. Ahora hay casi todas las semanas alguna cosa, pero entonces pues... siempre ha costado mucho de que la gente entrase en el tema cultural. Allí la gente era muy trabajadora, pero dedicaban el tiempo a trabajar. Los sótanos los solían llevar las mujeres,
porque el marido tenía el campo, o era camionero, o era albañil, que había muchísimos albañiles por toda la provincia. Y entonces los sótanos, por la mañana temprano, a las 5 de la mañana, llevan las mujeres a coger el champiñón. Entonces casi todas las familias tenían su campo o su trabajo tal, y aparte a lo mejor 2 o 3 sótanos de esos. Y claro, tú no le decías luego a las 8 de la noche, vamos a ver una obra de teatro, me decían, a la cama directamente. Y la gente joven, pues entonces es cuando empezaba la gente joven a salir a estudiar. Pusieron el instituto para aquella época, entonces la gente tenía que ir a estudiar fuera, a Albacete, a Cuenca no, porque a Cuenca les cogía muy lejos. Allí para todo han ido a Albacete siempre. Médicos, estudiar, todo, a comprar. Y ya entonces empezaron a tener instituto, pues la gente ya fue siguiendo estudiando y ya cuando a partir de entonces hay gente que se fue y está trabajando por ahí, por todas partes. ¿No? Pues había tenido una sección en la contraportada que poníamos fotos antiguas, fotos que la gente nos enviaba, elegíamos las que estaban mejor, las restaurábamos un poco y tal, y entonces ahí, pues fíjate, si hay 30 y tantos números, pues a un par de fotos, tal, a lo mejor hay 70, 80 fotos de la época, de cuando estaba el Rialto, que iba la gente allí a lavar. Sí, hay una foto que están todas, que salieron en la portada de una de las revistas, todas en las orillas del arroyo, con sus losas y tal, lavando la ropa. Pues eso era a lo mejor de los años 40 o 50, por ahí. Ya esta implicidad, o sea, de cosas del pueblo, de los mostos Soler o de bancos o cajas, no pagaban, posiblemente por una pequeña colaboración. Tenía normalmente había uno, el Mosto Soler, que tenía una página entera. El resto eran media página o trocetes. Y eso estuvimos desde octubre del 83, fue el primero. Estuve yo desde el principio, estuve yo de director, y luego tenemos un equipo de redacción que éramos los de la asociación. Y luego había muchos colaboradores. ¿Y a la hora de la edición y la impresión? Yo montábamos, cuando ya nos contábamos qué noticias podemos sacar, qué tal, y eso cuando ya llegaba el trimestre más o menos. Entonces, pues normalmente me encargaba yo de casi prácticamente toda la revista, porque lo que era el montaje y la maquetación lo hacía yo todo. Lo hacía, ya sabes tú, yo sabía más o menos ya lo que es un folio a máquina, lo que podría caber ocupar luego en la página, la imprenta. Entonces, según eso, ya salió que cabía 2 fotos, una, depende. Entonces yo le llevaba el texto para esta página, este texto y estas 2 fotos. Y luego ellos ya la colocaban abajo o arriba donde ellos veían. Y llevaba todo el periódico hecho en cuadernado. Y esta página, todos ya ordenados, más que ellos, montados allí. Y uno de los detalles singulares de la revista es el propio nombre, ¿no? Quinterías. Sí. ¿Por qué Quinterías? Bueno, pues Quinterías, esto se le ocurrió precisamente al compañero que era profesor de historia, porque él sabía que una quintería era una aldea, el nombre antiguo de una aldea. De ahí viene el nombre de Quintanar, además, un lugar de muchas quinterías. Entonces, como una casa, más que una aldea, es como una casa, aquellas antiguas, manchegas, con su patio, su corral, eso es una quintería. Y ese fue el nacimiento del pueblo, porque esas quinterías eran, como digamos, los corrales de la Jara. La Jara era el pueblo que tenía mucha más historia, que estuvo ya también la Santa Teresa de Jesús, que fue la que fundó el monasterio, Pues la gente que vivía allí y tenía tierras por esta zona de Quintanar, pues allí se montaba su caseja o para tener allí los animales y tal, y a eso se le llamaban quinterías. Cuando eso fue creciendo, porque la tierra es bastante buena para sobre todo viña y todo eso, pues aquí hasta ya llegó que se formó una aldea. Y de ahí vienen todos los 8.000 habitantes que hay ahora. Estaba en una zona bastante buena, muy cerca de Albacete, y luego también los pueblos de alrededor bastante grandes. Y bueno, ahora mismo
cada pueblo tiene su término, lo es normal, pero yo te diría que mucho del término de Tarazona, de La Jara, de Villa García, tal, son dueños los de Quintanar, que siempre han dicho, una vez uno en la revista dijo, ¿y por qué si somos nosotros los dueños no pagamos los impuestos en Quintanar? Porque es que las tierras son del pueblo de al lado. Pero la mayoría de las tierras, bueno, tienen tierras de viñas y eso, tienen hasta, yo no sé, hasta casas sin barro y por ahí. Porque las viñas que tienen casi todos. Cuando llega la época de la vendimia, está todo el pueblo. Yo me acuerdo que estaba allí en el colegio, que prácticamente no se daban vacaciones, pero a lo mejor en cada aula a lo mejor teníamos 2 o 3. Los que no tenían sus padres vendimia. Y entonces la vendimia era en octubre. Ahora ya todo se ha ido adelantando. ¿Qué elementos así de patrimoniales destacan así? Sí, pues el primero es la iglesia, porque cuando se funda una aldea o un pueblo, lo primero que hacen es la iglesia siempre. La ermita, si no viene más que las películas estas del oeste, del americano, que las casas, el salón y la iglesia. Pues eso, lo primero que se hizo fue la iglesia, que antes tiene un capuchón, pero entonces no estaba tan alto. Luego lo hicieron después porque se cayó lo que tenía. Y luego se fueron haciendo ermitas. La más importante es la que está en la calle principal, es la de la Inmaculada. Esa está bastante bien conservada y es de las más antiguas. Y luego ya, pues ahí las demás están en los alrededores del pueblo. Santa Lucía, San Antón, allá arriba, San Pedro, hay bastantes. Y luego también la forma de construcción es muy... Porque, por ejemplo, yo conozco pueblos, por ejemplo, Barchín del Hoyo, allí no puedes hacer una casa como no sea de piedra, fachada de piedra y tal, todo. Entonces vas ahí al pueblo y está todo uniformado. Y vas a La Jara y tienes ahí muchas casas con blasones, pues se nota que es un pueblo antiguo. Pero vas a Quintanar y uno tiene la fachada azulejos, el otro mampostería, el otro no sé qué, todos diferentes. Y Ángel, sobre el folclore o el patrimonio más intangible, bueno, has vivido ahí durante las fiestas, que se hiciera algo que te llamara también la atención o... Sí, bueno, pues esto es decir, porque había varios grupos de coro y danzas, había un grupo bastante que a lo mejor tenía 40 o 50 componentes, entre chicos y chicas, sobre todo eran chicos y chicas jóvenes, y se dedicaban a ir por todos los pueblos de la provincia pues, a cantar y bailar populares, canciones populares, jotas y romances y seguidillas y folías y todo eso. Y luego el grupo este de sevillanas, que todavía sigue, fíjate el tiempo que llevará, por 40 años. Han ido cambiando los componentes. Grupos de teatro siempre ha habido, allí les ha gustado bastante el teatro. Banda de música sí que ha habido siempre y ahora es bastante importante la banda de Quintanar. Había un cine, que también ya desapareció, en la carretera, la calle principal que antes era carretera, el Coliseum se llamaba. Tras estos años, tras esta década y haber sacado más de 30 números con la revista, la experiencia tanto laboral como cultural, ¿notaste cambios al irte en el pueblo tras tu periodo allí? La verdad es que cada vez que voy al pueblo, suelo ir a menudo, pero todos me recuerdan el tema de la revista de Quinterías. Todos se acuerdan, la gente joven ni lo sabe. Ya la gente joven, menos de 20 años o tal, le suena así. Mi padre decía, por mi casa hay alguno y tal, pero la gente mayor, gente ya mayor de 30 o 40 años, lo primero que te recuerdan dice, madre mía, dice, ¿conoces a este? Y dice, pues no. Y dice, pues este es el de Quinterías. Ángel de Dios. Lo de todo el mundo. Porque todos tenían la revista en su casa, la guardaban como oro en paño. Y aquello yo sí que sé que fue dejar de publicarla, la gente me llamaba muchísimo allí al estadio en Alicante. Oye, ¿por qué no? Digo, pues, que eso tiene que ser alguien que esté allí y que yo desde aquí yo no puedo hacer nada porque hay que seguir la noticia al pie de la letra y al pie del cañón. Y nada, pues es una época de la vida que yo creo que fue beneficiosa para ambas partes, para nosotros porque nos sirvió para entrar en el pueblo y
entrada la gente y teníamos amigos que por todos los bares que íbamos y luego pues al pueblo le sirvió aquello, pues, son 10 años de la historia que está allí y para la gente más joven pues puedes ir viendo no solamente las fotos, es que los textos, ahora mismo hay muchos textos que madre mía, lo que ha pasado en el pueblo que nosotros no conocíamos. Y luego inventaban también colaboraciones de fuera, hacíamos un certamen de poesía y otro de cuento, que fue el antecesor a este que hay ahora que hay de novela histórica, bueno, novela de Valdemembra se llama. Y empezaron a conocer, eso también es importante resaltarlo, empezaron a conocer el nombre de Quintanar por cosas positivas, culturales, porque entonces iba a Quintanar, madre mía, allí son piñoneros, le decían piñoneros, porque se dedicaban a coger piñas de los pinos, se sacaban los piñones y luego iban por los pueblos vendiendo piñones, no sé si recordáis vosotros de que iban por los pueblos, no, son mucho después, iban por los pueblos y vendiendo piñones. Había unas medidas, unos cubos así de madera, que eran medidas, un de piñones, y te medían un cucurucho, y eso, y todos los que iban por los pueblos en las fiestas y eso eran de Quintanar. ¿Y llegaste a conocer algún oficios, tradiciones, costumbres que fueran de allí, algo propio, o que algo se ha perdido a día de hoy? Lo que sí está claro, lo que sí hay de allí, hay un léxico muy particular. Hay palabras que yo solamente las he oído allí en Quintanar. Y muchas a lo mejor por deformación. Pues me refiere pesadumbre, ellos dicen pesambre, reduciendo, pesambre, y en vez de pesadumbre. Pero hay muchas palabras, bueno, eso ocurre también en muchos pueblos de La Mancha, que solamente las utilizan allí o las utilizan de otra manera. Y tienen un léxico muy particular, una forma, un deje de hablar, un acento también tal. En cuanto a oficios, pues no creo que hubiera así, pues como lo típico de la zona. Estaba el tío que se dedicaba a hacer tejidos de estos de nanea o en, ¿cómo se llama? De lo que hacían esparto, hacían cosas de esparto. Tenía casi todo el mundo tenía bodega en su casa porque había muchas viñas, tenían su bodega, entonces casi todos eran vinateros, hacían su propio vino y tenían sus tinajas y todos los utensilios apropiados para... De ahí surgió la fábrica de mostos de Soler, que antes estaba en el centro del pueblo, luego ya la sacaron a las afueras. Luego empezó a entrar el champiñón, montaron los sótanos con muy mala imagen porque son muy feos. Todos los sótanos que hay en los alrededores, muy feos. Antes en la Jara, antes de los sótanos, hacían cuevas. Los sótanos, los champiñones los cultivaban en cuevas. Hacían cuevas y como dentro del interior de las cuevas la temperatura se mantenía, pues ahí empezaron. Luego, pues ya, claro, no había cuevas para todo el mundo, entonces hacían sótanos. Estaba un típico de los churreros que había en el mercado, que eso hacían unos churros especiales y tenían fama en toda la comarca.